Y ya está con nosotros Carlos Pagni para comentar y analizar los temas importantes de la realidad política. Obviamente las tarifas es el tema de principal preocupación por estos días de los ciudadanos y también del gobierno y oposición. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Muy bien, Juan. Bueno, ¿cómo está impactando en el gobierno y en la opinión pública la imagen del gobierno el tratamiento de las tarifas? Estas últimas medidas que supuestamente intentan aliviar el aumento que se viene. Bueno, a ver, hoy lo que habría que mirar es por qué el tema se ha convertido en un tema tan central en la política, más allá de la importancia que tiene el aumento de tarifas. Para el bolsillo. Para el bolsillo de la gente, claro. Es un recorte en el poder adquisitivo muy importante, que se da en un contexto que lo vuelve más delicado, porque se da en un contexto de alta inflación, que todavía la política económica del gobierno y sobre todo la política monetaria, la política del Banco Central no ha logrado doblegar. Es decir, son índices mensuales de inflación muy elevados, con lo cual ya estás perdiendo poder adquisitivo por la inflación, perdés todavía más por el aumento tarifario. Claro. Ahora, además de lo objetivo, esta discusión es especialmente sensible para el gobierno porque las encuestas que se están conociendo en estas horas son encuestas que indican una caída importante en la imagen del gobierno. No solamente caída en la imagen, que sería lo de menos, porque la imagen del político sube y baja con bastante volatilidad, sino que el fenómeno que aparece como muy llamativo en estas últimas encuestas que realizan Poliarquía y Sonomía, las principales encuestadoras, es que las expectativas de la gente están muy deprimidas. Y te diría que si vos mirás las encuestas que el gobierno está recibiendo en este momento y que están mirando los clientes de estas compañías o de estas consultoras, son las peores encuestas de Macri desde que llegó al poder. Eso es una novedad, la expectativa. Claro, muy importante, digamos. A ver, vamos a poner números aproximados, pero para que nos demos una idea. En la campaña electoral, vamos a poner mes de octubre, noviembre, o septiembre-octubre, había un 30% de los consultados. ¿En la última? En la última, 2017. Sí. Había un 30% de los consultados que decían que Macri va a fracasar. Es decir, que Macri ya no hay que darle más tiempo porque no la emboca. Sí. Eso subió a 48 ahora. Es decir, es casi la mitad de la sociedad la que cree que el gobierno no tiene salida. ¿Ese 30 original era kirchnerismo, básicamente? No necesariamente. A ver, no necesariamente, digamos. Puede ser votante desencantado que había votado a Massa en la primera vuelta y después votó a Macri y se desencantó. Después vamos a analizar cómo es esa composición. Al mismo tiempo, en aquel momento, estamos hablando de la campaña electoral, que desemboca en una elección tan rutilante para Macri, un 45% del electorado, o de la sociedad, consideraba que Macri no estaba logrando lo que se esperaba de él, pero porque no tenía tiempo. E iba a conseguirlo finalmente, es decir, había una expectativa positiva. Ese 45% y es 35%, es decir, perdió 10 puntos. Por primera vez, es decir, 48 dice no lo va a lograr, 35 dice lo va a lograr, démosle tiempo. Es la primera vez que el grupo de los pesimistas es más grande que el grupo de los optimistas. Bajó la fe. Bajó la fe, que rige tu conducta presente, porque vos hoy te comportás según los que crees que va a pasar. Claro. El grupo de los que dicen yo estoy satisfecho, creo que lo está logrando, es 15%, más o menos. Sobre esta encuesta, sobre esta percepción, que puede ser equivocada, ahora vamos a analizar cómo mira cada grupo esto, opera la política. Entonces acá es muy importante ver
sobre qué hipótesis de opinión pública, sobre qué hipótesis social, sobre qué hipótesis electoral está operando cada grupo. Si yo miro esta encuesta, Sí. y una caída de imagen de Macri importante, una caída de Macri de 8 puntos, había caído en diciembre 12, subió más o menos 7 y ahora volvió a caer 8, la imagen de él y del gobierno. Una caída en el índice de confianza del consumidor de 8,5 puntos. Si yo miro todos estos números, voy a decir, bueno, acá está la explicación de lo que les pasó a los radicales. Y en todo caso a Carrió también, pero Carrió suele ser más sistemáticamente crítica. Pero los radicales es la primera vez que dicen, a ver, ¿qué está pasando acá? Cuidado con seguir ajustando, porque si seguimos ajustando, se puede estar produciendo un deterioro que nos lleve después a la derrota el año que viene. Claro. Porque aquí hay un cuadro de opinión pública muy negativo. Yo creo que los radicales tienen otro problema adicional, ¿Qué? que no tiene que ver con la opinión pública en general. Que la respuesta que les pueden dar desde el PRO es la respuesta que dio Durán Barba en Georgetown. Sí, caemos en la clase media, pero subimos en la clase baja. Por eso lo de votante kirchnerista hay que mirarlo bien. Sí. Macri en los sectores más postergados de la sociedad le va mejor que en la clase media hoy. 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 Cosa que llama la atención del gobierno. Sí. No tendría que sorprendernos demasiado, porque la clase media está recibiendo un recorte muy importante por la vía salarial contra inflación, Claro. Y no por tiene la vía subsidios. En cambio, los sectores más postergados, no hay gobierno que haya gastado más en términos sociales que este gobierno. Claro. A pesar de que le digan que es un gobierno, comillas, neoliberal ajustador serial. Sí. Vuelvo a los radicales. Dicen, cuidado porque estamos perdiendo público acá. No te preocupes, porque no estamos perdiendo tanto público, porque lo estamos ganando allá abajo. El público que estoy perdiendo en San Justo, lo gano en Caballito, Sí. lo gano en Villa Itatí. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Nosotros somos radicales, Mauricio. En Villa Itatí jamás nos van a votar. Es decir, que para lo que es nuestra base electoral, las ciudades que queremos ganar el año que viene, eventualmente las provincias que queremos ganar el año que viene, nuestra base es la clase media. No nos sirve que me digas que voy a ganar en los sectores populares, porque a esos sectores yo no llego. Llegará el PRO, pero no nosotros. Entonces, aquí lo que está pensando parte del radicalismo, todo el radicalismo, estamos ante una transferencia de ingresos. Sí. De los sectores medios a los sectores bajos, que lo pagamos electoralmente nosotros. Esto es lo que habría que mirar para explicar uno de los primeros fenómenos que hubo en todo este ciclo de las tarifas, que es el radicalismo que por primera vez dice públicamente, esto no lo toleramos. El peronismo... ¿Cómo ve estas encuestas? Igual. Vos tenés un peronismo que le habla al público que dice este país era una maravilla y lo arruinaron estos ricachones que vinieron de las empresas a gobernar. Eso es, ¿cuánto? 24, 25%, 22% del electorado. A ese público le habla Cristina. Nota al pie de página. Es esta gente a la que Macri a lo mejor le llega por la obra pública, por el subsidio, Sí. etc. Hay un 38 a 42% de gente, a lo mejor ahora menos según estas encuestas, que dice, la verdad que esto no enamora a nadie, no me fanatiza. Con Macri tengo un contrato técnico, racional. Entiendo que no puede hacer otra cosa y comparo con todo y es lo mejor que hay. O lo menos malo. Lo sigo aguantando. El voto Macri. Hay un 15% que es macrista, que es el que dice, a mí me está yendo bien, estoy contento con lo que está pasando. Pero el universo, digamos, en el que se sostiene el gobierno es de 35 al 40%. En el medio... hay gente que dice, yo lo voté a Macri, probablemente en la segunda vuelta, no lo voté en las primarias, no lo voté en la primera vuelta, lo voté en la segunda, pero no para que hiciera esto. Yo lo voté porque me gustaba más que Scioli, me gustaba más que el kirchnerismo, no quería la continuidad de lo anterior, pero no era para que me haga este ajuste. A ese público intenta hablarle Urtubey, Massa, Graciela Camaño, Schiaretti, Miguel Pichetto, los que dicen tenés que hacer el ajuste de otra manera. Sí. ¿Qué ve el gobierno? ¿Pero hay un ajuste de otra manera? Bueno, lo que te dicen es, estirame las tarifas. Estirame a 8 años. No, a 8 años no. Andá haciendo un ajuste
Sí. Lo que le están diciendo del Congreso, con la pauta salarial. ¿Cuánto le vas a dar de aumento de salario a la gente? ¿15%? ¿Tenemos 15%. paño para hacer esto en más tiempo? Claro, entonces te van a decir, ¿y modificaste ya la pauta de inflación? Porque no vas a cumplir, ni siquiera con la que pusiste. Claro. Modifícame la pauta de déficit fiscal. Estira todo. ¿Sirve eso? No, claro, el gobierno dice, no, vos lo que querés... Pero lo que dice el gobierno, pero los especialistas... El gobierno dice que no sirve. ¿Serviría si alguien viene a hacer esto distinto? Bueno, si le vas a decir al mercado que te está financiando con más tasa de interés, en una situación de incertidumbre total. Sí. Mirá, necesito que me sigas prestando a la misma tasa de interés, pero no sé cómo te voy a pagar, porque ahora se va a estirar todo. Y yo te dije que iba a reducir el déficit, en tanto no lo voy a reducir, porque Massa, Urtubey, etcétera, no me dejan. Y la inflación debía bajar más de a poco y las tarifas también. La inflación ya te avisé que la voy a bajar más de a poco. Las tarifas las voy a bajar más de a poco, las voy a subir más de a poco. Los subsidios los voy a retirar más de a poco y por lo tanto el déficit lo voy a reducir más de a poco. ¿Qué te dicen? Te van a decir, ok, voy a ver si te presto, por ahí no te presto más. De hecho, se está retirando parte del mercado. ¿Qué pasó con el dólar hoy? Hay presión sobre el dólar porque se está yendo los inversores internacionales de las LEVAC que habían comprado para irse al dólar. Y los críticos de la política de Sturzenegger, ¿qué te dicen hoy? Y él le está regalando dólares al inversor extranjero que vino a hacer el carry trade con las LEVAC para que se pueda ir de las LEVAC tranquilo. Esto es lo que están mirando los que miran con bastante inteligencia la política cambiaria de hoy, con las ventas que está haciendo el Banco Central. Ganaron con pesos, compran con un dólar accesible, se llevan los dólares. Te facilita la compra del dólar. ¿Qué estamos diciendo? Que este enrarecimiento del mercado internacional se combinaría con un enrarecimiento interno si te modifico todo el programa. O sea que lo que le está pidiendo a la oposición al gobierno, el peronismo, comillas, racional, es haceme otro programa. Hipergradualista. Imagínate qué le va a decir la ortodoxia a un gobierno que ya por esto lo acusa de ser kirchnerismo con buenos modales. Que quiere más shock. Por eso Macri va a vetar. Pero me interesa la lógica política que hay detrás de esto y las distintas visiones. El gobierno, ¿qué te dice? Esto que está pasando es lo que yo quiero que pase. ¿Cómo es eso? Y obviamente... Yo sé que mi imagen como gobierno y la de Macri, la de este señor, fluctúa atada a una variable, el salario real, el poder adquisitivo. Y yo quiero que la caída del poder adquisitivo se produzca ahora. Se está produciendo, porque yo estoy aumentando las tarifas, hay más inflación, en parte porque aumento las tarifas, y todavía no se cerraron las paritarias. No quiero hacer lo que me está pidiendo Urtubey y Massa, que es que vuelva a aumentar tarifas el año que viene, si fuera posible en septiembre antes de las elecciones. No quiero volver a aumentar las tarifas 5 veces, gradualmente, y que la inflación siga siendo impulsada siempre por la... No, prefiero pasar el trago amargo ahora, atravesar el desierto ahora, esta es la lógica del gobierno, y llegar, parece una broma, al segundo semestre, con inflación más baja y el ajuste ya hecho. ¿Por qué? Porque mi PowerPoint, que no lo ve el señor que aparece en la encuesta, lo tengo yo en mi escritorio, todavía no le llegó a la gente. En mi PowerPoint estoy viendo que en los 2 primeros meses de este año crecimos como no crecíamos desde el 2011. Que aumenta la venta de autos, que aumenta la construcción, que acabo de hacer un plan de corredores viales de 6.000 millones de dólares que va a significar el año que viene más actividad. Que aumentan las exportaciones, que las economías regionales están más relajadas por este dólar que se está, por este peso que se está depreciando, o el dólar revaluando. Estoy creando más empleo. Al final, de lo único que tienen que agarrarse los que me critican es de la inflación. Déjame terminar con el tema de las tarifas y yo la inflación la bajo. Este es el argumento oficial. Y voy a llegar el año que viene con una inflación no venezolana baja como la que tenemos, sino más bien te dicen uruguaya alta. Uruguaya alta, ¿qué es? 12%. Y un nivel de actividad de 4%. Y con eso gano las elecciones. Yo prefiero tener la encuesta negativa ahora, que hago todo lo malo de golpe para hacer después el bien de a poco, y no seguir el programa de la oposición, que me dice, hace el mal de a poco.
Claro. Esta es una doble, digamos, son dos diagnósticos y dos pronósticos que habrá que ver quién tiene razón. Dos cosas te quería consultar. Perdón, Primero sí. que la inflación, mejor dicho, la pobreza en la Argentina se mide básicamente por inflación. Y sí, Baja poder adquisitivo, aumenta la pobreza. obviamente, si sube Con la lo cual inflación... va a aumentar la pobreza. Y está La calculado pobreza también. que cayó el año pasado es una pobreza estacional Sí. que cayó porque tampoco todavía habías ajustado el tema de las jubilaciones, Sí. digamos. Sí, y va a subir y bajar, según la inflación. La inflación es central, por eso es tan importante que el gobierno todavía tenga el problema de la inflación frente a sí. ¿Por qué? Y porque lo que dijimos hoy. Digamos, la gente aprecia o se irrita frente a Macri según cómo le va con el poder adquisitivo, que está determinado por la inflación. Ahora, vamos a hacer un plan de shock contra la inflación. Y cuidado, te va a decir Macri. ¿Por qué? Porque si me sacrificás el crecimiento, me estás matando la variable que rige el gradualismo. Digamos, Macri está, desde que llegó, en un dilema muy difícil para la política económica. Tiene que bajar la inflación, pero sin producir una recesión. ¿Por qué? Porque el gradualismo, ¿qué es? Es esto, Juan. Te voy a bajar los impuestos en comparación con el producto. En comparación con el producto, hoy el gasto público es 42, va a llegar a 33. En comparación con el producto, el endeudamiento es X, va a ser menos, pero en comparación con el producto. Es decir, la clave no es que te voy a bajar las variables en términos absolutos, sino que vas a crecer la economía. Y si no crece la economía, game over, se acabó el relato. Esto es lo que hizo que se discutiera la política monetaria el 28 de diciembre, se anunciara otra meta de inflación. ¿Por qué? Porque lo que estaban viendo es que Sturzenegger no solamente no te traía una baja de inflación, sino que estaba matando la variable maestra de todo el programa, que es que amenazaba con una recesión, con una caída en el nivel de actividad. Claro. Para el gobierno, el mal humor de este año se licúa para las elecciones del año Lo que te van a decir es, ese es un voto blando que tenemos, es el voto del último círculo. ¿La bronca floja pasa? Y volverá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo paritarias con cláusulas de revisión en enero, de tal manera que en la medida en que las tarifas no vuelvan a subir o suban muy poco, suban con la inflación y la inflación se modere, con la revisión de los contratos laborales en enero, la gente va a tener una situación de poder adquisitivo creciente desde ahora hasta octubre. Va a suceder, no sé, lo que te digo es que este es el plan de ellos y por eso toman las medidas que están tomando. Ahora, déjame decirte otra cosa. Cuando yo veo la reunión de Gualeguaychú, de los peronistas, Sí. ¿Y Bordet dónde está? No está. Gobernador de Entre Ríos. Miro el tribuno de Salta y veo una entrevista a Juan Manuel Urtubey que dice, tenemos que fortalecer el peronismo. ¿Y usted va a ser candidato? Lo vamos a decir en un año. En un año. ¿Tanto vas a esperar? En Córdoba, Schiaretti los recibe casi protocolarmente a los peronistas, comillas, racionales. ¿Qué quiero decir? Veo que hay un movimiento peronista, no kirchnerista, que está mirando esta encuesta pensando si este mal humor se mantiene o crece, por ahí podemos lograr llevarlo a Macri un balotaje. Pero veo que los gobernadores no están tan entusiasmados o no confían tanto en esa receta. Los gobernadores, que son los que ven cómo sube ingresos brutos por mayor actividad, que están viendo la situación de las economías regionales, etc., no sé si están tan entusiasmados con que a Macri le va a ir mal. Entonces daría la impresión, Juan, de que en el gobierno, en el oficialismo, no en el gobierno, tenés dos versiones de las cosas. Una, la del PRO, la de la mesa del gobierno, la otra, la de los aliados. Después me gustaría hablar un poquito de esto. Y en el peronismo también dos versiones. La de los legisladores y los militantes y la de los gobernadores. Ahora, que en el gobierno haya dos versiones es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque Macri, esto no es SOCMA, donde Don Franco decidía para dónde iba la empresa e iba. Esto es una coalición. Es como Don Franco con socios. Si no le explicás y convences a los radicales y a Carrió que tu estrategia es la correcta y los involucrás y cerrás filas, para lo cual vas a tener que hacer mucha más política y resignarte a explicar, Pichetto nunca va a ser más amigo tuyo que Carrió.
Pichetto va a estar siempre un poco más lejos que Carrió, porque le tocó ese papel en la obra de teatro. Entonces, lo que ha pasado en este último mes, que es que el disenso por el peligro de la encuesta y por una incomprensión de la política económica lleva a que la coalición gobernante empiece a mostrar fisuras, vuelve también más duro al peronismo, que no le puede decir a Macri, no, los radicales no te entienden, pero yo sí. Gracias, Carlos. Gracias a vos, siempre. Nos vemos.